Adelante, Margarita. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Margarita, pues como ya lo hemos dicho en, en otras ocasiones, y hoy pues vamos a continuar el estudio del libro que hemos iniciado titulado Entre el conflicto y la salud, escrito por nuestro director y fundador del CESI, el doctor Néstor Chamorro Pesán. Y bueno, tenemos que iniciar hoy pues que el capítulo 5, ¿verdad? Ya hemos avanzado hasta el capítulo 5 y hoy vamos otra vez de nuevo a poder analizar un poco, aprender. Yo sé que todos necesitamos aprender. Entonces, pues recordando un poquito en el capítulo 1, pues veíamos dónde nacen los conflictos, en el capítulo 2 hablábamos del síndrome del rechazo, los tipos de rechazo, ¿sí? Pues en el tercer capítulo estábamos hablando también de las consecuencias psicológicas que ha dejado pues el síndrome del rechazo en nuestras vidas y por eso es que vivimos tantas situaciones. Y en el capítulo cuarto pues también estudiábamos cómo nuestras relaciones interpersonales se han visto afectadas y a través de lo que estudiábamos pues también aprendíamos que la relación que ha sido más afectada era el matrimonio. Es así como hoy, pues, para continuar el capítulo 5, que se titula El amor lo sana todo. Entonces, tenemos que recordar, ¿verdad? Tenemos que recordar hoy que Dios, nuestro Padre Dios, nos ha creado con una necesidad insaciable de amor. Y como hemos venido estudiando, pues como hemos venido analizando a través de este libro, la ausencia de amor, pues que no es más que otra cosa que el rechazo, ha generado en nuestra vida caos, ha ocasionado infelicidad y derrota. Entonces, llevándonos a vivir pues esa ausencia de amor, llevándonos a vivir esa vida pues sin sentido, esa vida donde todo pues nos parece cansado. Y es que también tenemos que aclarar que toda expresión de amor que recibamos de las personas que nos rodean siempre será insuficiente. Siempre el amor que se nos brinde a través de las personas que nos rodean, llámese su esposo, llámese su esposa, llámese sus hijos, sus amigos, esas personas que a usted y a mí nos tienen mucho cariño, siempre ese amor va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque solamente es precisamente el amor de Dios el que nos va a iluminar, es esa luz que usted y yo necesitamos, es ese que nos va a organizar el laberinto de nuestra vida que ha ocasionado pues esta ausencia de amor. Y él mismo nos señala el camino hacia la verdadera libertad. Y aunque todo esto es verdad, que Dios pues nos ayuda y que Dios es el que dirige nuestras vidas, llevándonos a experimentar esa sanidad interior que usted y yo necesitamos. También, sin embargo, pues no podemos ser pesimistas, no podemos negarnos a buscar la medida justa y el equilibrio que necesitamos. ¿Dónde? En el amor que las personas nos expresan, el afecto que nos dan. Tampoco tenemos que ser negativos. Y, y bueno, y tener expresiones como, por ejemplo, no, sí me amas, pero tú no me amas tanto como Dios me ama. No se trata de eso, se trata de que usted hoy y yo entendamos de parte de Dios que siempre las personas nos van a brindar amor. Y no es que ellos no nos amen, simplemente es que nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a encontrar esa medida justa y el equilibrio que necesitamos. ¿Para qué? Para que no nos frustremos, pues, ¿verdad? Porque entonces iríamos señalando a todas las personas, eh, manifestando, pues, expresiones en las cuales, pues, hasta nosotros mismos les respondemos. Y hoy no se trata de eso, se trata de que entendamos, ¿sí?, a través de la palabra de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo, que es precisamente el amor de Dios quien ilumina, ¿sí?, quien ilumina nuestra vida, quien va a organizar, ¿sí?, todo lo que está desorganizado. Entonces, si Él mismo, a través de sus palabras, pues nos señala hacia la verdadera libertad que necesitamos. Y es que aunque tenemos que reconocer y tener claro en nuestra vida hoy que por
reconocer el camino hacia Él. ¿A través de qué? A través del conocimiento de su palabra, a través de las experiencias de personas que van más adelante que nosotros. Dios se encarga de ese proceso. Dios se debe encargar de ese proceso, que sea revelado a cada vida y a que usted y yo recibamos de parte de Dios el trato adecuado, el trato individual que necesitamos. Y es que se ha podido comprobar y está comprobado que usted y yo, que todos los seres humanos tenemos un plan diferente con el Señor. Él, tiene un plan diferente. ¿Por qué? Porque usted es única, porque usted es único, porque sus hijos son únicos, aunque usted tenga 2 o 3, los que tenga, cada uno de ellos son únicos. Por lo tanto, Papá Dios tiene un trato, tiene una manera muy particular, muy único para tratar nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener claro esto, que como hemos tenido viviendo de conflicto en conflicto, nuestra alma se ha acostumbrado, a vivir así. Y cuando recibimos ese ofrecimiento de Dios, pues iniciamos, ¿verdad? Iniciamos el proceso ¿para qué? Para que nuestra alma, como les decía, como les vuelvo y les repito, para que aprenda a vivir en un ambiente saludable, un ambiente de amor, un ambiente saludable que es el que nos ofrece Dios, a través de el conocimiento de su palabra, a través de esas personas que nos van a ayudar, en su iglesia. Usted pronto podrá tener una persona que le ayude, no porque de pronto tenga mejor conocimiento, sino porque ha pasado por situaciones que le puede ayudar. Entonces, ese trato particular y único que usted y yo necesitamos de parte de Dios, ese trato que Dios va a iniciar en nuestras vidas cuando nosotros decidamos aceptar el ofrecimiento de sanidad, el amor de Dios, entonces vamos a poder desempeñar el plan que Él ha establecido para nosotros a cabalidad, para lograr ¿qué? Para lograr su completa felicidad, para lograr nuestra completa felicidad, la felicidad completa personal, la suya, la que usted necesita, la que yo necesito. Porque si usted no se siente feliz, no disfruta lo que tiene, personalmente, pues igual no va a poder ofrecer esa felicidad a otros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, mejor dicho, que buscar la felicidad en otras personas, sino buscarla dentro de nosotros. ¿Y cómo se inicia? Pues cuando Dios opera sanidad en nuestra vida, cuando Dios va sanando todas esas situaciones que nos llevan a experimentar infelicidad, ¿sí? A vivir en caos, a vivir en crisis, a vivir en situaciones que en vez de ayudarnos nos desalientan. Entonces es necesario, ¿sí?, que ese plan que Dios tiene para su vida y para mi vida, la vida de su esposo, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, se desempeñe a cabalidad para lograr esa completa felicidad personal, ¿verdad? Y al igual que también necesitamos, miren, usted y yo necesitamos cultivar una realizante y fructífera relaciones con los demás. O sea, se hace necesario. Nosotros no fuimos diseñados para vivir solos, sino recordemos un poquito cuando Papá Dios creó a Adán y hizo todo lo que la Biblia nos dice, toda la creación, y cuando hizo a Adán, el Señor dijo, pues no es bueno que Adán esté solo, le voy a hacer compañía. Entonces, esa muestra de Dios, es ese hecho que Dios no quiso dejar a Adán solo, pues nos muestra que nosotros fuimos diseñados para cultivar
conoce íntegramente ese plan para nuestra vida, solo cuando nos acerquemos a Él nos será revelado. Solo cuando nosotros aceptemos el ofrecimiento de sanidad, solo cuando nosotros dejemos que Él trate nuestra vida con ese amor, con ese cuidado que usted necesita, singular, particular, único, y vayamos desempeñando a cabalidad pues ese plan que Dios tiene, es cuando vamos a tener unas relaciones interpersonales que sean fructíferas. Y es así como Dios paso a paso, siempre y cuando nos dispongamos a ser formados y tratados, vamos a recibir, nos va a ser revelado ese plan que Dios tiene para tu vida, para mi vida, paso a paso. Pero ¿cuándo va a ser esto? Cuando nos dispongamos a ser formados y tratados. Y es aquí donde yo quiero que nosotros nos hagamos una pregunta. Y pregúntese usted, y no me conteste, pregúntese usted, señor, señora, pregúntese usted, joven, que de pronto puede escuchar esta charla. Y yo le pregunto, ¿deseamos comenzar el tratamiento de sanidad integral que Dios nos ofrece hoy? ¿Lo desea usted? ¿Lo desea? Si usted desea, que debería ser que sí, porque pues el que esté enfermo quiere ser sano, ¿verdad? Entonces deberíamos de aceptar ese ofrecimiento de sanidad, ese tratamiento integral que Dios nos le está diciendo. Ay, solo te voy a ayudar a que tú puedas trabajar en alguna área. No, Dios es integral. Recordemos la palabra de Dios que nos dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a ser sanados. ¿Sanados cómo? Pues a través del amor de Dios. Y bueno, y si es así, y si usted y yo lo aceptamos hoy, lo primero que tenemos que hacer hoy es reconocer el punto donde nos encontramos hoy. ¿Respecto a qué? Respecto a nuestra relación con Dios. Respecto a que nos preguntemos y digamos, ¿dónde, cómo está mi relación con Dios? Y es importante, déjenme decirle además, ser sinceros respecto a nuestras verdaderas actitudes frente al plan de Dios para nuestra vida. Ya que tenemos que recordar también que Dios opera en el terreno de las actitudes y la disposición. Y si estas son incorrectas, van a cerrar el paso para la salud. Van a cerrar el paso para nuestra vida. Van a cerrar el paso al tratamiento que Dios hace en nuestra vida. Pero si por el contrario son correctas, nos vamos a conducir al encuentro de la victoria. Mire qué hermoso. ¿Reflejada en qué? Reflejada en la prosperidad personal. O sea, usted y yo vamos a ser prósperos. Prósperos en todas las áreas de su vida, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque usted va a tener una buena relación con Papá Dios. Usted va a aprender a someter su ego, ¿sí? Su mente, sus pensamientos y su voluntad a Dios. ¿Para qué? Para que su alma sea gobernada por Él. Por lo tanto, en el cuerpo vamos a experimentar esas relaciones interpersonales fructíferas. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros seamos prosperados, espíritu, alma y cuerpo. Y déjenme continuar. Y también la primera victoria, podríamos decir, es la prosperidad personal. Y también en la productividad que usted y yo hagamos hoy. En lo que usted emprenda, va a ser productiva, va a ser próspero en lo que usted realice, en lo que usted inicie. Pero además de no solamente para usted y para mí, también se van a beneficiar otros. Se van a beneficiar otros. ¿Quiénes? Pues su familia. Estos son los primeros que tienen que ser beneficiados a través de haber recibido pues el tratamiento de Dios. Y es que cuando encontramos, mire, cuando encontramos en el Señor la fuente de amor que necesitamos para llenar nuestros vacíos, estamos iniciando el camino hacia la santidad. Es importante en este punto, cuando estamos encontrándonos, cuando nos encontramos, cuando usted y yo reconocemos que no hay ninguna fuente de amor fuera de Dios que pueda darle
toda la plenitud que usted y yo necesito, que usted y yo necesitamos, que su familia necesita, que sus adolescentes necesitan, que sus niños necesitan, que el mundo necesita, que las empresas necesitan. Es cuando se inicia ese tratamiento. Y es cuando nosotros nos metemos en el camino hacia la santidad. ¿Por qué llamamos santidad? Porque entonces dejamos que el santo, ¿sí?, que solamente santo es Dios, solo el santo es su Hijo, nos dejamos guiar por Él, para que Él, como decíamos al principio, es la luz, que es que nos va a iluminar, Él es que nos va a organizar el camino, Él es que le va a decir, no, es por aquí. Entonces, es por eso decimos que iniciamos el camino hacia la santidad, porque dejamos de hacer las cosas como nosotros queremos o como de pronto hemos aprendido para iniciar el camino que Dios tiene para nosotros. Dejamos el plan, porque muchas personas equivocadamente hacemos, y bueno, y no vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de nosotros, los que escuchamos esta charla, ¿verdad? No le vamos a echar la culpa a otros, nos vamos a poner nosotros hoy, nos vamos a poner en los zapatos nosotros y vamos a decir, bueno, es que realmente cuando nosotros no conocemos, cuando no sabemos, queremos muchas veces querer lograr muchas cosas, pero es que realmente no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque usted y yo nos hemos equivocado muchas veces, porque usted y yo no sabemos cómo hacer las cosas. A usted de pronto fue a la universidad y le enseñaron a sacar adelante lo que usted estaba estudiando, su carrera, para que se desempeñara, ¿sí?, para que lograra sus metas y pudiera ser el profesional, la profesional, para que sea un buen estudiante, para que sea un buen empresario, para que sea lo que usted, si el objetivo que usted se trazó. Pero es que para aprender a vivir, solamente Dios nos puede ayudar. Y es aquí donde realmente yo me quiero enfocar un poquitico. Y lo que le decía, no pensemos en los demás, pensemos en nosotros. Muchas veces nosotros hacemos un plan de vida, hacemos un proyecto de vida, que no está mal, Todos deberíamos tener un proyecto de vida, ¿verdad?, para enseñarle a nuestros hijos. Pero, ¿dónde está lo equivocado, podremos decir? ¿Qué hacemos? Pues les presentamos, Señor, este es mi proyecto de vida. Y se lo leemos y presentamos y le decimos, Señor, bendícelo. Yo no sé usted, yo lo hice muchas veces. Y yo jamás le pregunté al Señor, Señor, ¿será que este es el plan que tú tienes para mi vida? Porque todos queremos incluir a Dios al plan nuestro. Y a veces por eso las cosas no nos salen bien. Por eso es que a veces, porque estamos mal ubicados. No, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Este es el mío. Este es el plan mío. El que usted hizo, el que usted está proyectado. Pero preguntarle al Señor, Señor, este es el plan que tú tienes para mí. ¿Es agradable este plan, Señor, que estoy haciendo a tus ojos? Si no es así, muéstrame que tengo que cambiar. Y es ahí cuando las cosas de Dios suceden al revés de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y es ahí donde Dios dice, o sea que tú quieres, lo que tú quieres es no incluirme en tus planes, sino que tú te quieres incluir en el plan que tengo para ti. Y es ahí cuando se inicia el camino hacia la santidad. Es ahí cuando se inicia el proceso, ¿verdad? Es ahí cuando usted y yo vamos camino hacia la prosperidad personal y ser fructíferos. No solamente para su familia, que sea fructífera su familia, no, también para otros, para compartir con otros lo que Dios le ha dado, lo que Dios nos ha permitido hacer. Y es aquí donde es supremamente importante, óigame bien, apropiarse todos los días de varias verdades fundamentales. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea totalmente transformada.
verdades que van a ser fundamentales. Son como unas reglas de oro para que nuestra vida sea totalmente transformada. Y es aquí donde vamos a estudiar un poquito estas verdades. Yo quiero que usted, de esto se trata, de que nos identifiquemos, ¿verdad? De que si hay algo no lo estamos haciendo bien, pues corrijamos. Yo no le estoy diciendo que usted está totalmente equivocado, no se trata de eso, se trata de hacer ajustes en nuestra vida, ¿verdad? Y la primera verdad, déjeme continuar contándole, pues es la seguridad. Nosotros tenemos que desarrollar seguridad de que somos amados incondicionalmente por Dios y de que su amor es lo único, verdadero y necesario para nuestra vida. Es supremamente importante tener esta seguridad en nuestras vidas. Además de eso, tenemos que recordar que muchos con los que nos relacionamos también están tratando de salir de sus crisis, de sus conflictos, también viven luchas, también se pueden desanimar, también podemos encontrarnos con personas en nuestro ministerio, en su iglesia, en su trabajo, ¿sí? En su grupo de amigos. Usted se debe encontrar con personas que también están saliendo, que también han iniciado el proceso de sanidad. Entonces, si nosotros no estamos bien afirmados sobre la roca del incondicional amor de Dios, si no nos afirmamos, si nos aseguramos de que Dios es el que nos ama incondicionalmente, como usted sea, como yo sea, Dios nos ama, simplemente nos ama. Entonces, si no estamos bien afirmados sobre la roca del incondicional amor de Dios, vamos a experimentar en nuestra vida, producto de que nos relacionamos con otros que están también tratando de salir y que viven crisis y que viven luchas, podemos experimentar desaliento, podemos experimentar desmotivarnos y hasta podemos pensar que no estamos avanzando hacia la salud total. Y hay que recordar que lo que somos y la forma como nos vemos a nosotros mismos depende, mire, en gran manera de nuestra identificación con el amor de Dios, que ha sido manifestado por medio de Jesucristo. Y esta es la única manera como podemos desechar nuestra identificación y dependencia con el amor humano. Y que este amor humano, como hablábamos al principio, jamás llenará todas nuestras expectativas y necesidades. ¿Por qué? Porque el amor humano depende de cómo me sienta, si estoy feliz, si estoy triste, si estoy enojado. Entonces decimos que el amor humano es inestable y además de eso es defectuoso. Jamás va a llenar nuestras necesidades y expectativas. Jamás lo va a llenar. Y es por eso que tenemos que aprender a saber que Dios nos ama incondicionalmente. Apropiarnos. ¿Para qué? Para no desanimarnos, afirmarnos sobre la roca, para cuando nos relacionemos con aquellos que también tienen luchas y que de pronto usted ha tenido ciertos conflictos y que la pueden llevar a desanimar, déjeme decirles porque su vida y mi vida de pronto no están afirmados sobre la roca del incondicional amor de Dios. Entonces, porque el amor humano, ¿sí? El amor humano siempre va a ser inestable y defectuoso. Y la identificación con el amor de Dios manifestado por medio de Jesucristo es la única manera como podemos desechar nuestra identificación con el amor humano. Con el amor. Dando paso, solamente cuando entendemos eso es que estamos dando paso a la salud total, la cual está directamente proporcional al desprendimiento voluntario que hagamos de nuestra identificación con modelos humanos de amor. Y cuando esta identificación no la experimentamos, pues vivimos lo que le decía al principio. ¿Sí? Nos vamos a desanimar, nos vamos a desalentar, vamos a pensar, ay, entonces, ¿por qué no? Si a mí no me sirve la vida cristiana, y entonces nos sentimos, ¿por
¿Por qué? Porque siempre estamos pensando, queremos hacer las cosas que nos aprueben, porque queremos hacer las cosas por lo que hacemos. Creemos que nos van a amar por lo que hacemos y no por lo que somos. ¿Por qué? Porque estamos siempre viviendo por la opinión de los demás. Entonces, cuando esa verdad, cuando esa seguridad no se vive, pues entonces vamos a experimentar todas estas situaciones de que usted no se siente valorado, que usted se siente mal y que la fulanita o el sultanito es más. No, es porque estamos teniendo, ¿sí? Estamos enfocándonos nuestro amor en las personas y no en Dios. Entonces, es muy importante de que nos aseguremos. Si esa seguridad no la estamos viviendo, pues que le pidamos al Señor. Es muy importante tener esa seguridad de que Él nos ama, de que Él nos ama incondicionalmente. Y que es lo único que usted y yo necesitamos para salir adelante, que es lo único que usted y yo necesitamos para poder establecer una buena relación con Dios, y eso nos va a llevar a poder tener esas relaciones interpersonales que nos van a permitir salir de todo lo que usted y yo vivimos, recordando que todos necesitamos relacionarnos con los demás, todos necesitamos. Entonces, esta es la primera seguridad, la primera verdad que tenemos que recordarnos todos los días. ¿Por qué? Porque es fundamental para ser formados y tratados, para que usted y yo seamos libres. ¿Cuál podríamos decir la segunda verdad? Pues podemos experimentar también seguridad de salvación. ¿Y qué es salvación? Podríamos preguntarnos, pues es salud en las tres áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Nosotros, salvación es igual a decir salud, es igual a decir salud, lo cual nos fue otorgada desde el mismo momento que usted y yo recibimos a Cristo, o sea que la salud ya está en nosotros. Cuando usted y yo hicimos la oración de fe y le dijimos al Señor, siéntate, toma el trono de mi vida, fue por un acto voluntario. Yo no sé si me lo obligaron, a mí jamás me obligaron a hacer la oración. Y es así cuando nos amparamos bajo su soberanía y control. ¿Por qué? Mediante el acto de gracia de parte de Dios para con nosotros. Y es que tenemos que recordar un poquito. Cuando nosotros recibimos a Cristo y le dijimos, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, gracias por perdonar mis pecados, toma el control de mi vida y hacia mí, le dijimos, la persona que tú quieres que yo sea. Le estamos diciendo al Señor, Señor, yo no sé cómo vivir, estoy tan mal, pero yo reconozco y me someto bajo su soberanía, porque usted sí sabe, usted sabe el plan que tiene para mi vida. Y tome el control para que no sea yo. Fue así como nosotros recibimos salvación. Y cuando esta salvación, miren, no se vive, nos pasamos mucho tiempo en ganar la salvación, en ganar la aceptación de Dios, tratando de hacer muchas cosas para Él. Porque creemos que cuando no se vive, creemos que entre más cosas hagamos para Dios, entonces vamos a tener esa salvación. Y déjeme decir que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Es un regalo de parte de Dios para usted y para mí cuando recibimos a Cristo. ¿Por qué mucha gente no vive la salvación? Simplemente porque la recibe como un regalo y lo guarda. ¿Cómo podríamos hacer el ejemplo? Como cuando a usted le dan un regalo y usted lo guardó por ahí y se le olvidó sacarlo, y de pronto al tiempo usted pensó y dijo, voy a sacar, ¿qué será este regalo? Ni sé quién me lo regaló, y lo saca y dice, esto necesité en determinado tiempo, hoy lo necesito. Así es la salvación. Cuando no se vive la salvación, la salvación no se pierde, simplemente se deja de disfrutar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos tan afanados en hacer cosas para Dios, tratando, ¿sí?, de ganarnos la salud, cuando lo que verdaderamente genera salud y corresponde con su perfecta voluntad es que disfrutemos. O sea, cuando usted le dan un regalo,
de Dios. Yo tengo que asegurarme, usted tiene que asegurarse de que Dios le ama incondicionalmente y que cuando recibió a Cristo, usted tiene la salud, usted tiene la salvación y que la salvación no se pierde. Simplemente dejamos de disfrutarla. Simplemente. Y cuando esto no sucede, vamos a experimentar culpa, mire. Y además de eso, cuando no vivimos esa salvación, no disfrutamos de la salvación, nosotros agregamos culpa a nuestra relación con Dios. ¿Y cómo se logra menguar esa culpa? ¿O cómo se logra reducirla? ¿O cómo aprendemos a lidiar con ella? Solamente evadiendo el desafío de Dios para nuestra vida. O sea, evadiendo el plan que Él tiene para nuestra vida. Y empezamos a huirle a Dios, comenzamos a escondernos. Y usted se acuerda cuando Abraham y Eva le dio de probar a Adán la manzana, y cuando el Señor, y todo el proceso, que me imagino ustedes lo saben, en Génesis, en los primeros capítulos del Génesis, y cuando el Señor, nos cuenta la Biblia que el Señor llamó a Adán, y la Biblia dice que Adán se escondió, o sea, Adán le huyó. ¿Por qué? Porque él había dejado el plan que Dios tenía para él cuando y tomó el otro camino. Quería experimentar lo que su mujer le había dicho. Entonces, es cuando nosotros, la culpa nos lleva a evadir. La culpa nos lleva a evadir el plan de Dios, a huirle y a esconder, frenando el proceso de sanidad. Y es ahí donde se frena, es ahí donde se estanca el proceso de sanidad. Y pensamos, mire lo que es peor, y pensamos muchas veces que Dios no puede con nosotros, que nuestro problema le quedó grande. ¿Y sabe qué? Y de nuevo nos metemos en el medio en que estábamos acostumbrados a vivir, de conflicto en conflicto, de crisis en crisis. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendimos a vivir. Y volvemos al círculo vicioso. Y se vuelve a repetir el círculo vicioso, volviéndonos a sentir inseguros, volviendo a sentirnos con culpa, con perfeccionismo y todas esas situaciones que nos llevan a alejarnos de las personas y a quedarnos en un momento dado solos. ¿Por qué? Porque ya nadie nos aguanta. Entonces, por eso es tan importante que usted y yo nos apropiemos. Recuerde lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él, entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, recordemos este pasaje. Y hoy Dios nos está hablando acerca de Él. Que tanto usted y yo disfrutamos la salvación o nos pasamos haciendo cosas. Ya no tenemos que hacer cosas. Cuando iniciamos el camino de Dios, Él va a dirigir nuestra vida. Entonces, además de eso, también tenemos que experimentar seguridad de perdón de nuestros pecados. La seguridad de que sus pecados y mis pecados ya han sido borrados. Llegar a experimentar el perdón de nuestros pecados cuando reconocemos. ¿Cómo se experimenta esto? Esa seguridad de que Dios me perdonó, de que Dios nos ha perdonado, mucho o poco, yo no sé cuánto. Es cuando usted y yo reconocemos que en nosotros no hay nada bueno. Perdóneme, discúlpeme, pero es que en nosotros no hay nada bueno. Lo bueno, sus buenas actitudes, sus buenas bondades son las que Dios coloca en nuestra vida. Y seamos sinceros en eso. Cuando nosotros reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, es cuando se inicia esa seguridad de que Él nos perdonó nuestros pecados. Porque de lo contrario, nos engañamos a
mentira. Por ejemplo, el codiciar. Hay cosas que no se ven, pero que nosotros sabemos que las tenemos. Entonces, y a veces, o por ejemplo, el fumador, que deja de fumar un tiempo y luego dice, ay, no, no puedo, y vuelve y cae otra vez en el cigarrillo, o en el alcohol, o en la droga, cualquier adicción. Entonces, ¿por qué? Porque no está controlado por el Espíritu Santo, sino que sigue controlado por el yo limitado. Entonces, siempre vamos a caer en el pecado. Entonces se vuelve como una ruleta, a veces bien y de repente estamos en el piso. Y es que cuando nosotros reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, es cuando le damos paso a la sanidad de Dios. Es cuando nos abrimos la posibilidad de experimentar esa seguridad de perdón. Y si por el contrario, como dice Romanos 5:10, si por el contrario el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, entonces vamos a leer lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, la palabra de Dios nos dice que mucho más vamos a hacer si estamos reconciliados. Entonces, vamos a experimentar esa seguridad de que tus pecados y mis pecados han sido perdonados, perdón de pecados, que nosotros somos nuevos en Cristo. Y que es cierto, tenemos que someternos a Él, tenemos que someterlos al control, a su soberanía, para que Él nos guíe, para que Él sea la luz, para que Él nos examine, para que Él nos ayude, para que Él nos dé la fortaleza a seguir adelante, no desmayemos ni flaqueemos, ni dejemos o mejor dicho, no desanimemos, sino que sigamos buscando siempre la ayuda de Él, porque cuando Él inicia la obra en nuestras vidas, Él va a ir con nosotros si nosotros lo dejamos que Él vaya con nosotros. Pero si usted y yo le decimos, no, Señor, yo puedo, pues déjeme decirle de que vamos al fracaso y otra vez nos vamos a estrellar y nos vamos a encontrar con los mismos pecados y vamos a vivir en esos altibajos que a veces muchos cristianos podemos estar viviendo, a veces bien y a veces no, a veces decimos en victoria. Hay gente que yo escucho dice, ay, ¿cómo estás? No, en victoria, pero a veces dice, bueno, ahí voy sobreviviendo. Entonces el lenguaje cambia. Entonces por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de eso, ¿verdad? Tener esa seguridad, vivir esa seguridad de perdón de nuestros pecados, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros, que lo bueno que usted tiene, lo que yo tengo es lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. Si fuera Margarita, mejor dicho, creo que ni quisieran conocerla, pero si es Dios a través de Margarita, esa es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la cuarta verdad que nos debemos apropiar? Pues, comprometernos con el señorío de Cristo. Y esto es ir mucho más allá del simple reconocimiento de nuestros pecados y de la confesión. Es decir, más allá de decir, Señor, este es mi pecado y yo te confieso mi pecado. Es supremamente importante dejar o permitir que Cristo señoree nuestra vida. Lo mismo, parece la repetidera, pero es que tenemos que recordarlo. ¿Para qué? La Biblia dice que Jesús le repetía a sus discípulos muchas veces y de muchas maneras. Entonces, igual nosotros tenemos que repetirnos que nuestra vida tiene que ser señoreada y controlada por Cristo. Que Él señoree nuestra vieja vida, que Él señoree nuestra vieja carne, que Él señoree nuestro viejo yo. ¿Para qué? Para que logremos que Cristo gobierne nuestras vidas y así le vamos a permitir a Él que Él se enseñoree, que Él tome el control, que Él tome el control
responsabilidad, que a nosotros nos corresponde tomar las decisiones, que hay cosas que es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Entonces, sobre esas áreas de nuestra vida tenemos que dejar que Cristo se enseñoree y gobierne sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para no seguirnos estrellando, para no seguir atropellando a nuestra familia, para no seguir atropellando a nuestros hijos, para no seguir atropellando a su marido, a su esposa. Para eso tenemos que dejar que Él se enseñoree en nuestra vida. Y es así, cuando logremos que Él gobierne nuestra vida, vamos a permitirle que Él decida, que Él piense y que Él actúe. Mire, yo recuerdo hace muchos años en mi vida cristiana, han pasado tantas líderes por mi vida que han formado mi vida. Y yo recuerdo que había una líder, mi primer líder, ella se llama Edith Serna. Alguna vez yo llegué mal al TESI y bueno, como dicen en mi país, con la cola entre las patas, perdón por la expresión. Pero iba muy mal. Y entonces comencé pues queriendo buscar a mi líder en la pastoral, queriendo tener una pastoral, lo que llamamos nosotros un 911, de urgencia. Y entonces les puse el caso y lo que me estaba pasando, y ella me dijo algo, me dijo: Margarita, y yo le dije: yo pienso hacer esto, y le dije lo que yo pensaba hacer. Y entonces ella me dijo: ¿alguna vez tú te has preguntado qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué pensaría Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Tú has pensado sí cómo actuaría Cristo? Y mire, eso me desarmó. ¿Sabe por qué? Porque lo que Cristo piensa es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Y eso marcó tanto mi vida que cada vez que yo vivo situaciones en la vida, yo digo: ¿qué harías tú, Señor? ¿Cómo actuarías tú? ¿Cómo, cómo, qué harías tú? ¿Qué piensas tú de esto? Y es ahí, cuando Cristo gobierna nuestra vida, es que entonces lo vamos a dejar que Él actúe, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo, ¿qué son los parámetros? De acuerdo al manual de vida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde vamos a poder vivir en permanente victoria. Es ahí cuando vamos a decir, siempre, si usted le pregunten cómo estás, en victoria, contento, contenta. ¿Por qué? Porque es Cristo quien gobierna su vida y mi vida. Entonces, con eso, pues pensemos un poquito sobre él. Si en realidad nosotros dejamos que Él se enseñoree en nuestra vida, comprometámonos con Cristo, asumamos ese reto. No es fácil, pues sí, lo hacemos en nuestra fuerza, no es fácil. Pero si dejamos que Él controle nuestra vida, Él va a ordenar todo lo desordenado. Él va a ordenar todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces, es así como esto va mucho más de reconocer que nosotros somos pecadores, mucho más de confesar el pecado, cuando le permitamos a Él vivir, señorear. Entonces le estamos diciendo: Señor, no hay nada bueno en mí, yo no puedo tomar las decisiones correctas, pero tú, que vives en mi corazón, que reinas en mi corazón, que tienes el control de mi vida, que sabes lo que yo necesito, lo que mi familia necesita, ayúdame tú y hazlo tú. Y es ahí cuando aprendemos y vamos aprendiendo a parecernos a Él. Y es aquí donde también vamos a ver la última verdad que tenemos que es importante que la vivamos, que es fundamental para experimentar esa sanidad que necesitamos. Es importante también cultivar las experiencias del compañerismo con otros cristianos. ¿Qué es esto? En otras palabras, es el compañerismo cristiano. Usted y yo necesitamos cultivar esa experiencia del compañerismo cristiano en su iglesia, en su comunidad, en su familia, y sus hijos y su esposo son cristianos también. Usted necesita ese compañerismo
negación de su ego, de su yo. Es importante convencernos que vale la pena acogernos a los métodos de Dios, Y en la medida en que nos rindamos a Él y dediquemos tiempo para la oración y el conocimiento de su palabra, Él se comunica con nosotros, nos capacita. Él nos va a ir capacitando. Y entonces es cuando podremos comprender su voluntad en todas las cosas, en todas las decisiones, en todas las situaciones de su vida, sean grandes o sean pequeñas. Y vale la pena que mencionemos que cuando recibimos a Cristo ya estamos dentro de su voluntad, a pesar de que no presentemos las marcas de la vida en nosotros, a pesar de que no se nos note, en otras palabras. Y muchas veces, mire, nos encontramos con personas que aunque han recibido a Cristo, no hay evidencias notorias en sus actitudes y comportamientos. Y es aquí cuando dudamos de su fe, ignorando que ellos también han iniciado un proceso infalible y cuidadoso, trazado por Dios, que tiene tiempos y métodos muy distintos y diferentes a los suyos y a los míos, que no son nuestros cálculos, son los cálculos del Señor. Por eso es supremamente importante experimentar, tener esta experiencia de compañerismo. ¿Para qué? Para contar con esas personas, para contar con sus hermanos en la fe. Como alguna vez yo aprendí, probablemente usted si le hubieran dado oportunidad de escoger a su mamá, a su papá, nos hubieran dado, pues hubiéramos escogido los que nosotros creemos que son perfectos. Pero es que no es así como funcionan las cosas. Su familia es la que Dios le dio. Su mamá es la que usted tiene, la que yo tengo, esa es la que yo necesito, la que usted necesita. Entonces, la iglesia en la cual usted vive, en la cual usted se congrega, es de su familia espiritual. De pronto no podrá ser la mejor familia, pero es su familia. Y si usted no se ha identificado con Cristo, le va a ser muy difícil identificarse en su iglesia. Para los hijos de Dios es muy importante que usted tenga sus raíces espirituales bien fundamentadas. ¿Para qué? Por eso es que muchas veces hay personas que andan de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Primero, porque están buscando una iglesia perfecta. Primero, porque están buscando unos hermanos cristianos perfectos. Porque están buscando un pastor que tenga la unción. Y no se trata de eso. Perdóneme si voy a ser un poquito radical en este aspecto. No se trata de eso. Su familia espiritual, los que van a su iglesia, los que van al CENTI, los que pertenecemos a la familia del CENTI, también tenemos luchas. También estamos tratando de salir como sus miembros de su iglesia. Póngase en los zapatos de ellos también. Y no piense, es que el fulanito tiene 10, 15 años, 7 años, los años que usted quiera pensar, no debería estarse comportando de esta manera. Perdóneme que le diga esto, pero es que usted y yo no somos Dios para juzgarlo. Dios tiene un plan para su vida. Y entonces tenemos un problemita con las mujeres, con una de las hermanas en Cristo de la iglesia, y entonces ya nos vamos de la iglesia. O si el pastor o el líder nos llamó la atención por algo, ya no nos gustó, nos vamos a otra iglesia. Revisemos nuestro corazón y pensemos un momento. ¿No será el problema mío? ¿No será que yo no me quiero relacionar con mis hermanos cristianos porque de pronto creo de que ellos son muy santos y yo muy carnal? O de pronto creo que ellos son muy espirituales, yo muy espiritual y ellos muy carnales. Usted y yo necesitamos tener unas relaciones interpersonales fructíferas.
porque no es posible que nosotros pasemos mucho tiempo leyendo la Biblia, orando, y salgamos de orar y tengamos malas relaciones interpersonales con los demás. Preguntémonos qué podría estar pasando en nuestras vidas. Entonces, los cálculos de Dios son los tiempos y los cálculos de Dios, el plan de la vida de un ser humano son totalmente diferentes al suyo y al mío. Hay personas cristianas que conocen del Señor y corren y vuelan y se convierten de una. Y son hombres y mujeres muy de Dios. Pero hay otros despacio, pero que también Dios está con ellos. Porque los tiempos y los cálculos y el plan solamente lo determina Dios. Entonces, es supremamente importante que nosotros nos identifiquemos con la iglesia a la cual usted pertenece. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si eso no está sucediendo es que no hay una entrega total. No hay una entrega hacia nuestro Dios. Y yo quiero leerle un poquito lo que dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, escúcheme, perdón. Cuando nosotros tenemos una entrega total, es cuando vamos a aprender a caminar con el Señor. Es cuando todos los días de nuestra vida nosotros le decimos, Señor, renueva mi mente. Señor, renueva mis fuerzas. Señor, que otra vez yo ponga mi vida delante de ti, que yo no la ponga en lo que determina el mundo, sino lo que tú dices, lo que tu palabra. Y es que, por favor, tenemos que tener claro esto. Ser transformados por medio de la renovación de la mente no es nuestro trabajo, es acción de Dios. Deje que Él lo haga. Su parte solo, permitirle que Él actúe. Eso es nuestro trabajo, permitirle que Él actúe. Que todos los días sea una entrega. Decirle, Señor, aquí estoy de nuevo, buscándote, porque necesito que tú renueves mi mente, para que la mente de Cristo sea la mente de Cristo la que nosotros tengamos. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué no pensamos los pensamientos que tiene Cristo de nosotros? ¿Por qué seguimos pensando en nuestros pensamientos? ¿Por qué seguimos nosotros sacando nuestras propias conclusiones? Porque no hay una entrega. Pero cuando hay una entrega total, la entrega, mire, constituye una pared que se levanta detrás de su vida, detrás de nuestra vida, y evita, oígame bien, que usted retroceda, que yo retroceda en el camino que hemos emprendido y que nos asegura la llegada a nuestra tierra prometida. Yo no sé cuál será su tierra prometida. Yo no sé hasta dónde usted quiere llegar. Y una vez que realicemos nuestra entrega, el siguiente paso dentro de su voluntad consiste en realizar una identificación total con Cristo, como una vivencia real. Y es ahí cuando usted y yo podemos comenzar a parecernos a Él en la forma de cómo pensamos, de cómo actuamos, en lo que podamos lograr en nuestra vida, ¿sí? En la prosperidad personal, fructífera, que va a ser en beneficio de otros. Y es ahí que logramos que nuestra vida comience a tener un perfil sobrenatural. Es ahí cuando hay una entrega, y cuando usted todos los días le dice, Señor, toma el control de mi vida, ayúdame a lidiar con estas situaciones que yo no puedo, que yo tengo que luchar todos los días con estas situaciones. Es ahí donde se levanta esa pared donde a usted no lo va a dejar retroceder. Porque ningún hijo de Dios que le da el control a Dios, lo va a dejar Dios retroceder. Es ahí cuando nuestra vida comienza a tener un perfil sobrenatural. Es ahí donde usted va a ver que si su marido no cree en Cristo, va a creer. Que si sus hijos no están en Cristo, van a llegar a los pies de Cristo. Es ahí donde usted va a ver el mar abierto.
Es ahí donde usted va a ver milagros de Dios en su vida y en mi vida. Pero es necesario que nosotros nos apropiemos de estas verdades. ¿Para qué? Para que nos encontremos con el sobrenatural amor de Dios que va a impactar nuestras vidas. El amor, dice la Biblia, todo lo sana. El amor todo lo cura. El amor nunca va a dejar de ser. Entonces, yo le invito a usted a que reflexionemos a que examinemos nuestro corazón, no a que hagamos evaluaciones, porque Dios no nos llama a hacer evaluaciones. La Biblia nos invita y nos exhorta a examinar, ¿verdad? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la palabra de Dios, no a nuestros criterios, porque entonces nos vamos a justificar, sino con los parámetros de Dios a través de su palabra. Siendo así, hemos terminado de analizar el capítulo 5. Para mí, de nuevo, quiero decirle, es un privilegio, es un gusto el poder pues hablarle de